¿Qué tal están? Bienvenidos. Hacienda Única. Quédate hasta el final del vídeo para oír todas mis consideraciones, comentarios, reflexiones al respecto. Podemos decir que con el acuerdo entre ERC y el Partido Socialista Catalán para formar gobierno en Cataluña, se han pasado todas las líneas rojas en relación con la financiación de las comunidades autónomas y además se está destruyendo la caja única de Hacienda, de la Agencia Tributaria Española. Y esto es, a mi juicio, en mi opinión, inconstitucional. De hecho, ya lo han dicho distintos dirigentes del partido político de la oposición principal, que es el Partido Popular, pero realmente es algo evidente, a mi juicio. No se puede intentar, por conseguir el poder, diríamos, superar los límites constitucionales en relación con la financiación autonómica y sobre todo con la existencia de una hacienda única. Eso yo creo que es incuestionable e indudable. Y aquí se han sobrepasado, en mi opinión, todos los límites, porque de esta manera pues se está acentuando la tendencia de RC y de otros partidos independentistas, soberanistas, secesionistas, a llegar al final a una independencia de hecho, de facto, real. Y esto es algo que a mi juicio se va a producir porque ya la propia formación política Esquerra Republicana ha dicho a través de alguno de sus dirigentes que es uno de los primeros pasos para conseguir la independencia real y efectiva de Cataluña respecto al Reino de España, respecto a España. Y eso pues es algo gravísimo. Y si sigue habiendo cesiones políticas para conseguir el poder a los independentistas, al final esto lo van a lograr. Los independentistas tardarán un poco más, un poco menos, quizás dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, me da lo mismo. El caso es que lo van a conseguir si siguen en esta tendencia con un gobierno que necesita el apoyo de los independentistas para poder seguir gobernando y en ese aspecto no se puede ceder ante todo, ante las exigencias de RC o de Junts o del partido independentista que sea, porque de otra forma estamos destruyendo la unidad de España, algo que está consagrado en la propia Constitución española de una forma clara e inequívoca. En definitiva, pues está en marcha esta reforma del sistema de las autonomías de financiación y está claro que todo lo que supone es que hay un concierto económico pactado para Cataluña, pero que perjudica al resto de comunidades autónomas, especialmente a las más débiles, como pueden ser Andalucía, Extremadura, Canarias, Galicia, quizás Castilla-La Mancha también y otras más. En ese sentido, pues todo esto es lesivo para los intereses de los españoles. Además, diríamos que se supera, se vulnera, para ser más exactos, el principio de igualdad. Queda destrozado ese principio de igualdad. Y pues esto plantea unos graves problemas de cara a la organización del Estado y del sistema de las autonomías. De hecho, incluso el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda ha dicho en la cadena SER que cree que es una ruptura grave, incluso llega a decir una barbaridad o una vergüenza, del sistema de solidaridad entre los territorios españoles, entre las distintas comunidades autónomas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala, porque diríamos que precisamente el que haya una Hacienda única permite que se luche muchísimo mejor contra el fraude que se comete contra Hacienda. Fraudes muchas veces supermillonarios de grandes empresas o grandes fortunas que no pagan los impuestos y luego es difícil de demostrar que eso ha sucedido al haber distintas, diríamos, formas de hacienda, en el sentido de que no hay una hacienda única en todo el territorio español, como es lo prescriptivo y lo que viene a decir la Constitución española, el espíritu de la Constitución española también. En ese sentido, es evidente, a mi juicio, que el acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana para formar gobierno con el señor Illa del Partido Socialista Catalán en Cataluña tiene un efecto lesivo negativo sobre todo el país, a nivel económico, a nivel de Hacienda, a nivel de la agencia tributaria. Nos va a perjudicar a todos los ciudadanos en mayor o menor medida. En ese sentido, lo que se está expresando con esta reforma es que Cataluña se queda con todo lo que se paga allí y luego negocia con el Estado pagar a España una cuota de solidaridad, una especie de cupo catalán cada año, pero claro, esa cuota de solidaridad tiene que ser negociada, con lo cual la negociación puede ir a la baja en el caso de los políticos catalanes independentistas, secesionistas, y al final esa cuota de solidaridad de Cataluña respecto al resto de España puede quedar en una cantidad ridícula en comparación con las necesidades reales de las comunidades autónomas españolas, de algunas especialmente las que necesitan más solidaridad. En ese aspecto, eso también es un punto a considerar muy importante y esto pues realmente va a perjudicar seriamente a la economía de España también.
Además, el documento detalla que la financiación en Cataluña pasa a ser bilateral. Es como si se estuviera negociando el país de Cataluña, prácticamente ya independiente, con el país español, con el Reino de España. Por lo tanto, es casi como si estuviéramos ya en una especie de dos estados federales, el Estado español y el Estado catalán, y negocian en pie de igualdad prácticamente, porque si se les ha concedido la autonomía absoluta, van a recaudar todos los impuestos el gobierno catalán, del tipo que sea, pues al final es como si funcionara como un Estado paralelo al de España, Cataluña. Incluso el reconocimiento de la bandera catalana en competiciones deportivas internacionales, etcétera, eso se está también afirmando estos días y sale en la prensa continuamente, etcétera, pues todo eso es algo gravísimo también. Y de hecho, los inspectores de Hacienda pues están diciendo alto y claro de que el control tributario único es la mejor manera de luchar contra el fraude de Hacienda, lo que comentaba hace unos momentos. Y eso es algo que lo dicen expertos, como son los inspectores de Hacienda. No es que lo diga cualquier ciudadano de repente porque se le ocurrió como una especie de ocurrencia, no, no es así. Por otra parte, la reforma de la financiación de las autonomías deja en el aire la viabilidad de todo el modelo de financiación autonómica y eso es también algo pues, muy, muy grave. A fecha de hoy, las autonomías, por ejemplo, ponen en el régimen común 8.815 millones de euros para solidaridad interterritorial y eso lo pagan. Pero si ya hay varios territorios que no lo pagan, como puede ser el caso de Cataluña, una vez que este pacto se ponga en vigor, este acuerdo entre RC y el Partido Socialista, pues al final lo que sucederá es que pues Cataluña puede pagar una cantidad irrisoria para la solidaridad y eso no va a ser suficiente, lo van a notar las arcas de Extremadura, Andalucía, de Galicia, de Canarias y de otros territorios de España, de otras comunidades autónomas. En ese sentido, España está constituida por 17 comunidades autónomas y hay varias que tienen, pues, diremos, una cierta riqueza, como es el caso de la Comunidad de Madrid, la de Cataluña, País Vasco, etcétera, y alguna más. Pero las demás están en una situación más bien precaria en cuanto a su financiación, o por lo menos complicada o difícil. Y esto va a aumentar si al final, a través de los recursos de inconstitucionalidad, no se consigue que este pacto sea invalidado, sea anulado, sea derogado, que es lo que tendría que suceder. Además, estos cambios lo notarán las comunidades más pobres, eso es algo incuestionable, por lo que se reducirá el dinero que recibe Andalucía, Extremadura, por ejemplo Canarias o Galicia por este orden, y puede haber otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que también necesiten un fondo de solidaridad, según el caso, y otras, o Castilla-León, o Asturias, o la que sea. En ese sentido, todo esto tiene unas consecuencias realmente muy graves. Incluso el propio García Page, el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pues parece ser que mañana va a sacar pues, una especie de comunicación, un comunicado o una rueda de prensa o algo similar sobre este tema, precisamente de la financiación autonómica, porque ya estos últimos días ha estado protestando enérgicamente, como es lógico, por otra parte, ante este despropósito en la financiación autonómica y también reclama la igualdad en la financiación de todas las comunidades y está en la misma línea de lo que yo estoy explicando y diciendo. En ese sentido, también otros dirigentes de otras comunidades autónomas, sobre todo las que pertenecen al Partido Popular, pero también alguna, como es el caso de García Page, que es del PSOE, pues están poniendo el grito en el cielo. Y es lógico que lo hagan, porque se está rompiendo, diríamos, la solidaridad interterritorial, se está rompiendo el sistema único de la agencia tributaria, que es algo fundamental y que es la primera vez que ocurre en la historia de España, en la historia democrática de España, me refiero, ya no digo en la época anterior al establecimiento de la democracia en España. Y eso es algo también muy a considerar. Por eso no es extraño que los distintos líderes políticos ya se haya planteado el que van a presentar recursos de inconstitucionalidad en toda regla, porque consideran que esto no se puede admitir cumpliendo estrictamente lo que dice la Constitución o cumpliendo simplemente lo que dice el texto constitucional, aunque no sea de forma estricta. Es que es algo que contraviene los principios del Estado democrático de España, un Estado social y de derecho. Se está rompiendo la cohesión de todos los territorios españoles, beneficiando a unos en detrimento de otros, y simplemente por una cuestión de seguir en el poder a nivel político. Si no se puede seguir en el poder,
pues habrá que convocar elecciones o buscar otras soluciones, pero no ceder ante las exigencias de los independentistas, simplemente para tener más comunidades autónomas en las que gobierne el Partido Socialista, simplemente a cambio de cesiones que son absolutamente inadmisibles, en mi opinión. De hecho, Esquerra Republicana de Cataluña ya ha dicho que es un primer paso hacia la independencia el poseer un sistema tributario independiente de España. Y no cabe ninguna duda de que es así, en eso sí tienen razón, a mi juicio. Y eso es una serie de pasos que están dando y también ya están reclamando como una especie de consulta para ver lo que opina la población de Cataluña respecto a la independencia, que sería, se supone que no vinculante, pero luego ya eso se convertiría de alguna forma en vinculante por parte de los partidos independentistas, de Junts, de RC, etcétera, y todo esto pues, podría dar lugar a una independencia o a un proceso revolucionario de independencia o una especie de golpe de Estado secesionista parecido al que ya sucedió hace unos años. Y volver otra vez a las andadas, volver otra vez a exigir la independencia, algo que están diciendo por activa y por pasiva todos los líderes independentistas catalanes. Y el gobierno hace como oídos sordos a lo que dicen y considera que son como frases al aire que no van a tener consecuencias, pero de momento se está viendo que todo lo que están negociando y pidiendo lo acaban consiguiendo. Y si siguen esta línea, la cuestión política en España, digamos, las negociaciones políticas en España, para mantenerse en el poder, pues llegará un momento en que efectivamente se acceda a que haya una especie de consulta vinculante para ver si Cataluña queda como un Estado federal respecto a España y no un Estado independiente del todo, pero en realidad a los efectos sí lo sería, y queda como una especie de Estado asociado. Es a lo que quizás llegaremos, quizás en, pues no sé, en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, no se sabe exactamente, pero ese es el camino que quieren tanto Junts como RC, por ejemplo. Y pues realmente esto es inadmisible. Si respetamos, si se respeta lo que dice la propia Constitución española. Es, que es así de claro y rotundo, no tiene más vueltas la cuestión. Por otra parte, pues también, como insisto, es el comienzo de otro proceso de secesión o de golpe de Estado de líderes políticos catalanes que siguen en sus 13 de querer la independencia, sea como sea, el propio Puigdemont, que quiere regresar a España, aunque puede ser detenido, como es lógico, porque tiene que ser así, tiene que ponerse a disposición de la justicia, es un fugado de la justicia, y realmente, pues, al final se subordina toda la política española por parte del Partido Socialista a que se consiga el gobierno en Cataluña del PSC, del señor Illa, Salvador Illa, que no tengo nada en contra de él, me parece un buen político, o un gran político incluso, pero claro, no se puede conseguir el poder a costa de ceder en todo lo que quieran los independentistas, porque entonces estamos perdidos como país unitario. Y es una cesión excesiva y que va acompañado de más cesiones continuas, porque este es el primer paso, luego habrá otro segundo paso, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, y al final llegará un momento en que ya Cataluña funcionará, de hecho, como un Estado independiente, por mucho que en teoría esté en España, pero en la realidad efectiva ya no va a estar en España, porque tendrá un sistema tributario independiente del español, aunque supuestamente hay un cupo de solidaridad que tienen que cumplir, pero eso es negociable y al final puede ser una cantidad pequeñísima la que aporten a la solidaridad interterritorial, y al final pues también ya tienen prácticamente un sistema educativo prácticamente diferente totalmente al resto de España, incluso pues tienen la obligación de que haya un 25% de clases en español en Cataluña, y esto no se está cumpliendo en la realidad. Y eso es también una vulneración del Estado de Derecho y también es una forma de decir que no están cumpliendo las leyes o la ley educativa actual, etcétera. En ese sentido, eso es gravísimo. Y luego ya, pues lo siguiente, el sistema sanitario, que es absolutamente independiente del resto de España, y, por ejemplo, las cuestiones relativas a la vivienda también serán independientes de lo que diga el gobierno español en Cataluña, y al final todo será independiente. Tendrán su propio ejército particular, la policía ya la tienen prácticamente, lo mismo que sucede en el País Vasco, que también quieren que algunas fuerzas policiales españolas ya no estén en el País Vasco, en Navarra, etc. Al final, pues van a ir consiguiendo parcelas de independencia en cada parte, y al final serán independientes de hecho, aunque teóricamente estén vinculados a España de una manera puramente formal y abstracta, pero en realidad eso no sucederá quizás en unos años. Y eso es algo terrible.
Y eso se está consiguiendo con esta cantidad de cesiones que se está haciendo respecto a Esquerra Republicana de Cataluña, a Junts, etc. Pero sobre todo a Esquerra Republicana, por lo menos en estos momentos. Y eso en general lo sabe la ciudadanía española, pero yo creo que el procedimiento para parar todo esto es a través de muchos recursos de inconstitucionalidad o recursos muy bien argumentados, muy bien estructurados jurídicamente, de tal forma que el Tribunal Constitucional, aunque sea progresista, acepte eso y se dé cuenta que se está destruyendo la unidad de España de esta forma, en todos los sentidos pensables. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.